Don Laureano Sandoval tenía 72 años cuando lo llevaron al asilo. No fue por decisión propia, sino porque su hijo, el mismo por el que trabajó más de medio siglo, lo consideró una carga. En la pequeña habitación que le asignaron, con paredes húmedas y olor a desinfectante, don Laureano pasaba los días mirando por la ventana sin decir una palabra. Había sido mecánico toda su vida. Desde los 15 años ya metía las manos entre motores y bujías. Se levantaba a las 5 de la mañana con los dedos partidos por el frío, pero con el alma firme, sabiendo que el trabajo honrado dignifica. Con lo que ganaba pagó la educación de su único hijo, Carlos, y construyó poco a poco su taller, su casa, su vida. Cuando murió doña Carmen, su esposa, todo cambió. Carlos, que entonces ya era ingeniero, empezó a mostrar una sonrisa distinta, una que ya no le hablaba con cariño, sino con cálculo. «Firme aquí, papá», le dijo una tarde, poniendo unos papeles frente a él. «Es para que usted no se preocupe de nada, yo lo voy a cuidar». Don Laureano, confiado en el hijo al que le dio todo, firmó. 3 meses después, Carlos llegó con 2 enfermeros y una maleta con 3 camisas, un pantalón y un par de sandalias viejas. «Papá, te encontré un lugar donde vas a estar bien cuidado», le dijo. Pero al cerrar la puerta del asilo, no volvió la vista atrás. Los primeros días, don Laureano lloró como niño, no por miedo al lugar, sino por el dolor de saberse traicionado. Sentía que toda su vida se había ido por el caño. Veía a los otros ancianos con la misma mirada hueca, todos abandonados, todos con historias que dolían. Pero una noche, mientras oraba con los ojos cerrados y su Biblia vieja entre las manos, sintió algo dentro de sí. No era rabia, era decisión. Carlos creyó que su padre era un viejo ignorante, un hombre acabado. Pero lo que no sabía era que don Laureano no solo arreglaba motores, también había aprendido a cuidar secretos, y uno de esos secretos estaba por cambiarlo todo. Aquel día recibió una visita inesperada. Un licenciado de traje, educado, con papeles que parecían sacados de otro mundo. Carlos no sabía, nadie lo sabía, que su padre, durante años, había sido socio silencioso de una cadena de talleres que se expandieron por 3 estados. Una sociedad que construyó con un viejo cliente, don Evaristo, a quien le arregló el coche cuando nadie más pudo. Después de la muerte de don Evaristo, la herencia quedó en manos de don Laureano, una empresa valorada en millones, una fortuna que Carlos nunca imaginó. Pero don Laureano no quería venganza. Lo que él buscaba era algo más profundo, justicia, y sobre todo, dejar en manos correctas lo que el sudor y la fe le habían permitido construir. Dios le dio sabiduría en la vejez. Y ahora tenía un plan que no solo cambiaría su historia, sino la de muchos otros olvidados. Durante años, don Laureano guardó silencio. Vivía como un hombre sencillo, en su casita de adobe, comiendo lo justo, usando la misma ropa remendada, sin que nadie supiera que en realidad era dueño de una empresa valorada en millones. Nunca lo hizo por vergüenza ni por miedo. Lo hizo porque sabía que el dinero revela más que lo que compra. Carlos, su hijo, nunca se enteró. Para él, su padre era un viejo mecánico de manos manchadas de grasa. Nunca se preocupó por saber más. Jamás le preguntó cómo había pagado sus estudios, ni cómo había salido adelante cuando murió su madre. Solo le interesaba lo que podía sacarle. Cuando don Laureano firmó aquellos papeles que Carlos le puso delante, no sospechaba la traición que se venía, que la jubilación para la que trabajó por tantos años ya no la disfrutaría él. Pero tampoco sabía que ese mismo acto, el más doloroso de su vida, sería el punto de partida de algo mucho más grande. El abogado que lo visitó en el asilo, el licenciado Méndez, le trajo noticias claras. Era el único heredero de don Evaristo Mendoza, un hombre sin hijos
que había considerado a Laureano como familia. La mitad de la cadena de talleres llevaba su apellido. Las cuentas estaban intactas y ahora debía decidir qué hacer con todo eso. «Quiero repartirlo», dijo don Laureano, «pero no entre quienes me abandonaron. Quiero que le llegue a quien sí sabe lo que es el amor sin condición». El licenciado asintió. «¿Tiene en mente a alguien?» «A varios. Gente que no lleva mi sangre, pero que me trata mejor que mi propio hijo». En ese asilo, rodeado de tristeza, había conocido historias peores que la suya. Viejitos abandonados por sus hijos, mujeres que pasaban años sin visitas, hombres que comían en silencio porque no había quien les preguntara si querían sal. Don Laureano escuchaba cada historia con paciencia y en cada palabra encontraba una verdad. No era el único. Dios no lo había dejado solo. Le había puesto enfrente una misión. Así nació su plan. Primero compraría el asilo, lo remodelaría, haría de ese lugar un verdadero hogar, con comida digna, colchones nuevos, atención médica y, sobre todo, amor. Después, fundaría el programa Carmen Sandoval, en honor a su esposa. Sería un fondo de becas para muchachos de escasos recursos para que ningún joven pasara por lo que él pasó de niño, viendo cómo los sueños se escapaban por falta de dinero. Y luego pondría en fideicomiso una tercera parte de su fortuna, no para Carlos, sino para su nieto, aquel niño que apenas conocía, pero que no tenía culpa de tener un padre codicioso. El dinero se le entregaría al cumplir 25 años si demostraba ser alguien recto. Carlos no recibiría nada. ¿Está seguro, don Laureano?, preguntó el abogado. Más seguro que nunca. Mi hijo eligió el dinero por encima de mí. Ahora que aprenda que el amor no se mendiga, se gana. El licenciado apretó su mano con respeto. Dios le dé larga vida, don Laureano. Lo que va a hacer va a cambiar muchas vidas. A los pocos días, Carlos apareció en el asilo. Llegó con un ramo de flores y una bolsa con pan dulce, como si fuera el hijo más atento del mundo. Nadie le avisó, nadie lo llamó, pero algo debió oler en el aire, como esos perros que detectan tormenta antes que caiga la primera gota. «Papá, qué gusto verte», dijo con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Traje tu flan favorito». Don Laureano lo miró con serenidad, no le reclamó, no le cerró la puerta, solo asintió y le agradeció el detalle con voz mansa. «Gracias, hijo, aunque hace años que no me preguntas qué me gusta». Carlos se acomodó en la silla con soltura. «Papá, he estado pensando mucho en ti. Patricia también. Queremos que estés bien. ¿Cómo te han tratado aquí?» Don Laureano no respondió de inmediato. Le sirvió café en un vaso de plástico y señaló la ventana. «Ahí por las tardes pasa una paloma, siempre sola, pero libre». Carlos frunció el ceño. No entendió, o no quiso entender. Esa visita fue la primera de muchas. De pronto, el hijo que no tenía tiempo, que lo había dejado en una cama ajena con 3 camisas viejas, venía cada semana. A veces solo, a veces con Patricia. Incluso una tarde trajo al niño, su nieto, un pequeño de 8 años con los ojos limpios y la voz dulce. «Hola, abuelito, ¿tú de veras sabes arreglar coches?», le preguntó el niño. Don Laureano sonrió por dentro. Aquel niño no traía dobleces, no era como sus padres. Jugó con él un rato, le enseñó a identificar llaves y herramientas de juguete. Mientras tanto, Carlos revolvía cajones, abría cajas, husmeaba con la mirada. «Papá», le dijo en voz baja, «¿tú no tenías papeles del taller guardados? ¿Alguna escritura? ¿Alguna cuenta?» Don Laureano lo miró fijo. «No, hijo. Lo poco que tenía, ya te lo dejé». Carlos insistía. Patricia insistía. Las visitas se volvían cada vez más cariñosas, más dulces, más calculadas. Pero don Laureano ya no era el mismo. Ahora veía más allá del gesto.
Había aprendido a leer las intenciones como se leen las bujías en un motor viejo, por el desgaste. Un día, fingiendo dormir, escuchó a Carlos hablar con Patricia en el pasillo. Ese viejo esconde algo, te lo juro. Nadie desaparece así su dinero. El banco tiene movimientos raros. Alguien está manejando cuentas con su nombre. ¿Y qué vas a hacer?, preguntó Patricia. Seguir viniendo, ser más amable, más hijo que nunca. Cuando baje la guardia, se lo sacamos. Esa noche don Laureano no lloró. No sintió rabia, solo le habló a Dios mientras miraba el techo rajado. Señor, gracias por mostrarme la verdad sin tener que morirme primero. Y al día siguiente mandó llamar al abogado. Ya está decidido, licenciado, todo, hasta el último peso. Ya sé exactamente quién merece mi nombre y quién no merece ni pronunciarlo. Y mientras Carlos preparaba su próxima visita con sonrisa fingida, don Laureano ya había sellado su destino. El asilo, antes frío y descuidado, empezó a transformarse. Los techos fueron reparados, las camas cambiadas, y en la cocina ya no se olía tristeza, sino caldo caliente con olor a esperanza. Sin hacer ruido, don Laureano había tomado el mando, no como patrón, sino como sembrador. El abogado Méndez manejaba todo en silencio, bajo estrictas instrucciones. La compra del asilo fue hecha con nombre discreto, a través de una fundación llamada Raíces Vivas. Nadie sospechaba que detrás de todo estaba aquel anciano de rostro curtido y caminar lento. Un día llegaron voluntarios jóvenes. Una doctora rural, un maestro jubilado, hasta un grupo de estudiantes que limpiaban jardines y pintaban muros con frases de aliento. Los demás viejitos del asilo empezaron a llamarlo Don Laureano, el de la fe, porque siempre les decía: Dios todavía no ha terminado con nosotros. Si estamos vivos, es porque aún hay semillas por sembrar. Mientras tanto, Carlos seguía viniendo, sonriente, servicial, hacía llamadas en secreto, buscando abogados, exigiendo información en bancos, revisando viejas escrituras del taller. No entendía por qué no encontraba nada, ni cuentas, ni propiedades, ni firmas, como si su padre hubiera desaparecido del sistema. Un día, llegó con una expresión más seria. «Papá, ¿te acuerdas de aquella sociedad que hiciste con don Evaristo? Dicen que él te dejó algo». Don Laureano lo miró con calma. «Él me dejó lo que tú me quitaste: respeto». Carlos apretó los labios. «No te estoy pidiendo nada, solo quiero saber la verdad. La verdad es que me llevaste a este lugar como quien tira un costal, y ahora que oíste rumores de dinero, vienes como hijo modelo. Pero ya es tarde, mijo, muy tarde». Carlos se fue sin despedirse. Esa noche, don Laureano abrió un cuaderno viejo que guardaba bajo llave. Ahí había escrito cartas, no para sus hijos, sino para su nieto. Le hablaba del valor del trabajo, del esfuerzo, del perdón. Le contaba quién era su abuelo antes de las arrugas y, sobre todo, le dejaba un mensaje claro: lo que recibirás un día no es herencia, es semilla. Si no la siembras bien, no dará fruto. Después escribió una última carta para Carlos. «Querido hijo, si estás leyendo esto es porque ya no estoy. No te dejé nada, no por castigo, sino por justicia. Tu avaricia te hizo olvidar que el amor no se mide en propiedades, sino en presencia. Y tú estuviste ausente. Lo que construí en mi vida fue para servir, no para que se lo trague el egoísmo. Que Dios te perdone. Yo ya lo hice». Firmó con mano firme. Luego sacó la libreta de contactos, marcó un número y habló con voz emocionada. «Buenas tardes, señorita. ¿Usted es la mamá de Samuel?» «Sí. Su hijo viene cada semana al asilo a leerle cuentos a los abuelitos. Quiero conocerlo más. Tal vez él tenga la estatura del hombre que algún día quise que fuera mi hijo». «El destino», pensó don Laureano, «no siempre llega por la sangre. A veces llega por la fe». Pasaron algunos meses.
Don Laureano ya no era el mismo anciano apagado que miraba por la ventana. Caminaba con paso más lento, sí, pero su mirada tenía brillo. Había logrado lo que pocos, devolverle dignidad a su historia y dar vida a muchas más. El asilo ya no era un rincón para olvidar a los viejos, sino un refugio para recordar que la vida no termina con las canas. Tenía huertos, un taller de carpintería, una pequeña biblioteca y, lo más importante, respeto. Cada residente era llamado por su nombre, no por su cama, y todos sabían quién había hecho eso posible. Una tarde nublada, mientras lloviznaba sobre las bugambilias del jardín, don Laureano se sentó en su sillón de madera. Sostuvo entre sus manos una foto vieja. Él, su esposa Carmen y un Carlos niño, con la cara sucia y la risa viva. «Carmen, hice lo que pude», susurró, «y Dios me dio fuerza para lo demás». Esa misma tarde, el abogado Méndez llegó con un sobre. «Es oficial, don Laureano. El fideicomiso para su nieto ha sido aprobado. Se entregará a los 25 años si demuestra conducta honorable, estudios terminados y vida limpia, sin vicios ni delitos». Don Laureano asintió. «Eso es lo justo. No quiero criar otro Carlos. ¿Y usted cómo se siente?» «Cansado, pero en paz». La semana siguiente, don Laureano no se presentó al desayuno, tampoco al paseo por el huerto. Una enfermera fue a buscarlo a su habitación. Lo encontró recostado, con la manta hasta el pecho, los ojos cerrados y una expresión serena. Sobre su pecho, una carta. No para Carlos, no para el abogado. Era para Samuel, el niño voluntario del pueblo, el que cada jueves le llevaba cuentos de aventuras y le dejaba dibujos de dragones en la cabecera. «Querido Samuel, si estás leyendo esto es porque ya no estoy. Pero no estés triste, yo viví mucho y al final viví bien. Gracias por tus cuentos, tus risas y por escuchar mis historias de mecánico viejo. En ti vi algo que me devolvió la fe. La fe en que todavía hay corazones limpios. Quizás tú no lo sabías, pero cada semana sembrabas algo en mí. Y hoy te dejo una última semilla. En el fondo del cajón de mi buró hay una llave. Es del taller donde aprendí a ser útil. Es tuyo, no porque seas mi nieto, sino porque tu alma sí lo es. No tengas miedo de engrasarte las manos. El trabajo es bendición. Y nunca dejes que el mundo te diga cuánto vales. Solo Dios y tu conciencia pueden hacerlo. Con cariño, don Laureano». Ese día, en el asilo, muchos lloraron de verdad, porque un hombre bueno se había ido. Y allá afuera, en un rincón del pueblo, un niño con voz temblorosa abrió por primera vez un taller oxidado y colgó un letrero escrito a mano. «Taller don Laureano. Aquí aún se repara con amor».